La clase pasada empezamos el modelo básico exterior. Ahorita vamos a ver un modelo básico, pero de una escena interior, empezando de una manera distinta, desde un plano de AutoCAD, ¿ok? Esa es otra manera de modelar. Hay diferentes maneras de modelar. Se puede modelar a partir de spline, se puede modelar a partir de operaciones booleanas, que son muy comunes en softwares en 3D. Una operación booleana es subtraer o extraer objetos o crear uniones. Estas son operaciones booleanas. Hay distintas maneras, ¿no? Hay otro tipo de modelado poligonal que le llaman de superficie dura o hard surface, que se parece a lo que empezamos a hacer la clase pasada, que es a partir de una caja, uno la va deformando, y hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Unas mejores, otras peores. Finalmente, como les digo, para efectos de modelado arquitectónico, pues lo que nos resulte, lo que nos dé resultado es lo que nos va a valer, ¿ok? Realmente no nos interesamos tanto por la topología. Ok, entonces, este es el archivito que está ahí en el aula virtual, no tiene mayor complicación, es una plantita que dibujé de una recámara cualquiera, porque quiero que la vista sea del interior de esa recámara, ¿ok? Una consideración bien importante, yo les había comentado que AutoCAD se trabaja en milímetros. Eso es totalmente cierto y correcto, ¿ok? Simplemente la única diferencia es que cuando pasamos de AutoCAD a 3D Max, sí tenemos que cambiar las unidades de ese dibujo en particular, de ese archivo. De preferencia, sálvenlo con otro nombre, no con el que estén imprimiendo. Y ese archivo que van a mandar a 3D Max, ese sí debe llevar las unidades en metros, ¿ok? No en milímetros. En este caso, este archivo ya tiene las unidades en metros, no le tienen que hacer nada, ya viene aquí asignadas las unidades en metros. Es lo único que es importante a considerar cuando pasamos un plano o un archivo de AutoCAD a 3D Max. El archivo de AutoCAD sí tiene que estar en metros, ¿ok? Entonces ya saben, lo primero, hay que revisar unidades. Si no le han movido nada a 3D Max, eso va a seguir estando de esta manera. En sistema métrico, centímetros, una unidad es igual a 1 centímetro. Eso no va a cambiar. Eso siempre vamos a estar manejando centímetros en 3D Max. Ya cuando se trate, si son escenas muy grandes, pueden moverlo a metros, pero generalmente siempre se trabaja en centímetros, ¿ok? Recuerden que desde el menú Customize Unit Setup ajustamos esto, ¿ok? El archivo, como les dije, es este que está ahí, plano recámara AutoCAD. Es el archivo que les acabo de abrir. Y desde el menú Archivo, menú File, Import y la opción de Import. Hay varias opciones de importación de AutoCAD o de archivos a 3D Max. Vean que, por ejemplo, podemos linkear un modelo de Revit. O sea, podemos linkear, si ya tenemos un modelo en Revit, podemos hacer un link para que ese modelo lo cargue en 3D Max y se actualice de manera automática. Personalmente no me encanta hacer eso porque los modelos de Revit responden a otra tipología, a otro tipo de modelado, pero bueno, se puede hacer por si ya lo tenemos hecho. Podemos importar, podemos mezclar cosas, la opción Merge, reemplazar. Y como les digo, linkear un Revit o un FBX, un punto FBX es un tipo de archivo muy común para transmitir archivos en 3D de programas a otros. Es un tipo de archivo muy común de intercambio, ¿ok? Voy a importar y a buscar el archivo. File, importar, import. Buscan el archivo que descargaron de AutoCAD. ¿Ok? Y lo abrimos. ¿Ok? En el menú de importación de cuando abrimos un DWG o un DXF tiene varias opciones. En este caso hay que verificar que las unidades estén correctas. En este caso dice que el archivo de origen viene en metros. Decimos que es correcto. Que lo rescale, o sea, lo va a convertir a centímetros. A veces,
aquí les va a poner a cuánto es la equivalencia en centímetros, ¿no? Si es de 2 metros por 2 metros, les va a decir aquí 200 por 200 centímetros. Puede ser que no siempre se los coloque, pero si no, aquí a veces les va a decir de cuánto es el modelo. Pero hay que verificar que sea la unidad en metros y le podemos dar que lo reescale, ¿ok? La otra parte que es muy importante checar y verificar es esta parte que dice cómo se comportan las derivativas de AutoCAD, o sea, las líneas, cómo queremos que las importe. Si ustedes despliegan aquí, les va a dar varias opciones, por capas, por bloques. Personalmente, les recomiendo que sea por entidad, ¿ok? Porque de esa manera cada línea o cada objeto es independiente. Otra aclaración que se me olvidó hacerles del archivo de AutoCAD es que al igual que cuando lo trabajamos en Illustrator, que desde AutoCAD creábamos las polilíneas ya de los muros o todos los muros ya en las líneas cerradas, de la misma manera en 3D Max es muy recomendable que los muros sean polilíneas, que no sean líneas sueltas, para que sea mucho más fácil el trabajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces una sola polilínea va a ser una entidad, un círculo va a ser una entidad, cada trazo va a ser independiente. Pueden hacerlo por layers o por bloques, pero bueno, es un poquito más complejo el trabajo. Ajá. Entity, ajá. Por entidad, ¿ok? Para que sea todo así independiente. Todo lo demás lo pueden dejar, por defecto, no hace ninguna diferencia. Y le decimos OK. Vale, cuando nosotros importamos, pues si ustedes abren el cuadro de layers, bueno, primero van a ver que el dibujo se importa tal cual, ¿ok? Se pone en el plano X y Y, digamos que está acostado, está todo planito, no tiene ninguna elevación. O sea, si lo ven en la vista de isométrico, pues se ve que está totalmente plano, acostado. Y si ustedes abren su cuadro de layers, pues van a ver las layers con las que hicieron su dibujo en AutoCAD. 3D Max las respeta. Pueden dejarlas, pueden borrarlas, pueden crear nuevas. Ahorita las vamos a dejar, no es necesario moverles. O sea, tenemos un layer para muros, mobiliarios, para cosas de estructura y columnas, cancelerías y objetos auxiliares. Podemos dejar esas capas y si es necesario, pues vamos a utilizar más, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, voy a presionar la tecla en la combinación Alt-W. Recuerden que Alt-W me maximiza el viewport que yo elija, en este caso el de donde tenemos la perspectiva. Y si tocan los objetos, pues van a ver que la polilínea del muro, esta pues es un solo objeto porque es una sola polilínea creada desde AutoCAD, ¿ok? La cama, es un solo bloque, es un bloque que se trajo y lo reconoce como tal, entonces es un solo objeto. Este bloquecito de acá de la persona también es un solo objeto. Este rectángulo también es un solo objeto, etcétera, etcétera, ¿ok? Estas líneas que sí se crearon como líneas sueltas en el corte, pues realmente son independientes porque no se crearon como polilíneas, pero no nos interesa, ¿ok? La que nos interesa es la de los muros, ¿ok? La selecciono y verán que es un solo objeto, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es otra manera de trabajar, es otra manera de empezar a modelar. Desde el panel de modificación le vamos a aplicar de la lista de modificadores el modificador más común, que es el de extrusión. Extrude, ¿ok? Despliegan, seleccionan la polilínea del muro, se pasan al panel de modificación, despliegan su lista de modificadores y buscan el modificador Extrude. Me paso a el panel de modificación. Están ordenados en orden alfabético, entonces es fácil encontrarlos, ¿ok? Por defecto, el Extrude tiene 0, o sea, simplemente me creó un plano, ¿ok? Pero dentro de las opciones, ustedes le van a decir de qué cantidad es esa extrusión. En este caso es una extrusión de 250 centímetros, que es una altura, digamos, común en una vivienda, ¿ok?
Puede ser la altura que quiera, puede ser 300 centímetros, en este caso son 250, e incluso pueden agregarle segmentos, si así lo desearan. En este caso le voy a dejar un solo segmento. Las opciones de abajito que dice Cap Start y Cap End, lo que hace es, pues, así como dice su nombre, es ponerle una tapa. Esta es una tapa, es la tapa de arriba, el Cap End, y la Cap Start es la tapa de abajo, ¿ok? Bien importante seleccionar la casilla de reescalar cuando importen, porque si no se los está importando en una unidad X y no está ajustando el tamaño del modelo. Como les decía, las opciones de Cap Start y Cap End es ponerle literalmente esa tapita. Si ustedes se la activan o se la desactivan, van a ver que le quita esa tapita. Pero como queremos que se vea pues sólido, le dejamos eso, ¿ok? Entonces vean que esta es una manera súper rápida de agarrar todos sus muros, hacerlos polilínea y extruirlos, ¿ok? Y todo se va de una vez, se va de un jalón para arriba, ¿ok? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, pues necesitamos el antepecho y necesitamos todos los cerramientos, ¿ok? Hay varias maneras de hacerlo. Ahorita vamos a ver una de ellas. Vamos al mismo muro, ahora le vamos a aplicar el modificador que dice Slice, ¿ok? Que como su nombre lo indica en inglés es cortar o rebanar, ¿ok? Vamos a rebanar todos esos objetos, ¿ok? Voy a seleccionar mi objeto con mi objeto seleccionado. Tengo la extrusión, luego en la letra S voy a buscar Slice. ¿Ok? Y aparece un plano aquí abajito, ¿ok? Ahí aparece un plano que envuelve todo mi objeto. ¿Qué van a hacer? Tienen que desplegar, darle clic en ese triangulito. Ese triangulito despliega las opciones o los diferentes componentes del modificador. En este caso, el plano de corte, ¿ok? Literalmente es un plano de corte. ¿Qué vamos a hacer con ese plano de corte? Pues le vamos a cambiar la altura. Le vamos a decir que lo eleve a 230 centímetros sobre Z. ¿Se acuerdan cómo sacar este cuadrito? Clic derecho en la opción de mover. ¿Ok? O desde la parte de abajo, que creo que no sale en la captura, aquí en la parte de abajo donde están las opciones de coordenadas, pueden directamente subirlo a Z, el 230. O sea, voy a seleccionar el Slice Plane y acá abajo, aquí abajito, le digo que va en 230. Directamente sin abrir nada, lo selecciono y acá abajo le digo que ese objeto está en 230 en Z. No olviden darle otra vez clic al triángulo de Slice para que cierre las opciones. Y vamos a crear otro plano de corte encima de ese que acabamos de hacer, ¿ok? Son dos planos de corte, un plano de corte a 230 centímetros y un plano de corte a 80 centímetros, ¿ok? Vean que vamos sumando. Recuerden que este es el stack de modificadores, que es lo que les decía que hace tan poderoso a 3D Max, que estamos haciendo modificaciones no destructivas, ¿ok? Le aplicamos a la polilínea del muro una extrusión, después le aplicamos un slice, subimos el plano de corte a 230 centímetros, y luego otro slice, otro modificador slice, uno más, y este va a ir selecciona el plano de corte y este va a 80, ¿ok? Recuerden que dando clic aquí en el triangulito pueden seleccionar el plano de corte y desde la parte de abajo o dando clic derecho en el botoncito de mover, abren este recuadro y le dicen que en Z ese plano va a estar a 80 centímetros. Digo, si quieren el antepecho más alto lo pueden hacer, ¿no? Si ustedes quieren su antepecho a 1 metro, le ponen 100. Si quieren un antepecho más chiquito, le ponen 50 centímetros. Ahí es al gusto, ¿ok? En este caso es un antepecho de 80 centímetros. ¿Ok? Entonces, si yo con F3, recuerden que F3
F3 activa o desactiva el relleno. F4 activa o desactiva los bordes, ¿ok? Entonces, si yo activo el F4, puedo ver que ya en todos mis objetos me aparecen esas líneas de corte, ¿ok? Y acuérdense que lo que sucedía cuando nosotros subdividíamos un modelo, por ejemplo, cuando conectábamos bordes en la clase anterior, se subdividía y se creaban más planos, ¿ok? Aquí estamos haciendo lo mismo. Esto es un plano, esto de aquí es un plano, este es un plano más chiquito. Estamos creando subdivisiones, ¿ok? Que es básicamente el principio básico de modelar, es hacer subdivisiones de un objeto. Ahora va otro modificador encima. Entonces estamos metiéndole cosas encima a la polilínea que importamos. Trajemos la polilínea, le aplicamos una extrusión de 250, un slice, un plano de slice a 230 centímetros, otro plano de corte a 80 centímetros y luego le decimos que todo esto que está abajo lo convierta en un edit poly, ¿ok? Le vamos a aplicar el edit poly. Ajá. Todo esto le apliqué un modificador de edit poly, ¿ok? Nada más. No con clic derecho, simplemente sobre el extrude y los dos slides, un cuarto modificador que se llama edit poly, ¿ok? ¿Qué hace este modificador? Pues si pueden ver, activa todas las opciones que empezamos a usar la clase pasada. La selección de polígonos, la selección de bordes, la selección de vértices. Se activan esta parte de acá de conectar, de toda esa que estuvimos usando en la clase pasada. Esa parte de crear loops y crear rings también están ahí, ¿ok? Entonces ya digamos que de manera temporal, porque es un modificador que se puede activar o desactivar, de manera temporal lo está transformando todo esto que hicimos en un edit poly, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar la selección por polígonos, que es esta. Y van a seleccionar estas dos caras que se encuentran, ¿ok? Aquí estamos de acuerdo que va una trave o una cadena de cerramiento. ¿Sí estamos de acuerdo que va una trave o una cadena de cerramiento aquí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crearla. Recuerden que seleccionamos con la tecla de control, seleccionamos uno y luego con la tecla de control para añadir cosas a la selección, selecciono el que está enfrente. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que seleccionar esto. Y van a buscar la opción. Al momento de que lo seleccionen, se van a activar del lado derecho las opciones de editar polígonos. Y le van a dar clic. Ahí sí denle clic al nombre, no es necesario abrir el cuadrito. Le van a dar clic al nombre que dice Bridge. ¿Ok? Como su nombre lo indica, crea un puente. ¿Okay? Une dos planos que están encontrados, los une y crea ese polígono adicional. Le damos Bridge y crea la unión entre dos polígonos. ¿Okay? Esta es una manera, digamos, muy rápida. Cuando son cosas como estas, de que son casitas, que sabemos que todos los cerramientos van a la misma altura, que todos los antepechos van a la misma altura, es muy rápido hacerlo, porque extruimos todo, aplicamos los planos de corte y después simplemente vamos conectando cosas con Bridge, ¿ok? Se hace exactamente lo mismo con la parte del antepecho, seleccionan un polígono y el otro polígono que está enfrente y les forman un puente, una conexión entre ambos, ¿ok? Selecciono uno y selecciono el otro y presiono Bridge, ¿ok?
y crea ese polígono o esos polígonos adicionales, ¿ok? Entonces, como les digo, en este caso nada más es una ventanita, pero si hablamos de ya un departamento, una casita, donde todas estas alturas siempre es la misma, donde todos los antepechos son los mismos, es muy rápido modelar de esa manera. Simplemente extruimos, colocamos nuestros planos de corte y unimos. Y se va rapidísimo, ¿ok? No es la única manera. Así se van a dar cuenta que en AutoCAD como en 3D Max hay varias formas de hacer lo mismo. Ok. Me voy pueden moverse o no entre capas. Ya saben que a mí me gusta tratar de tener un orden. Entonces voy a abrir el cuadro de layers. Acuérdense, bien importante. Cuadro de layers, no este de la derecha que es el cuadro de el panel de administración de la escena en general, que también se ven las layers, pero no se pueden manipular. Es este botoncito que es el cuadro de layers, ¿ok? Y me voy a pasar, en este caso, al layer que ya trae el archivo, que es el layer de o columnas, que se usa para estructura. Ok, ya lo tengo ahí, le voy a poner, lo voy a seleccionar, acuérdense, se pinta de azul, para indicar que ahí está todo. Ahora, no olviden desactivar la selección. Aquí, en este caso, yo sigo teniendo activada la selección de polígonos. Es un error muy común al principio no desactivarla. Desactívenla para que puedan seguir seleccionando otras cosas y no les genere errores. Siempre, si ya no van a modificar esa parte, desactiven la selección para seguir, ¿ok? Entonces, simplemente para recapitular, estamos haciendo modificaciones no destructivas. Otra vez, si apagamos cada uno de estos modificadores, van a ver que hasta el fondo de todo eso está la spline que importamos, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace tan útil el stack de modificadores. Ajá. Entonces recuerden que lo que estamos haciendo son modificaciones no destructivas. Ya si queremos después lo podemos comprimir todo, o sea, lo podemos darle clic derecho y decirle que lo convierta en un edit poly y todo esto se va a perder, todo esto va a desaparecer y solo vamos a tener las opciones de polígono, ¿ok? A veces es bueno, ¿por qué? Porque también cuando abusamos de los modificadores en muchísimos objetos, puede que los tome factura en la memoria RAM, ¿ok? Entonces, si de repente ven que empieza a ir un poco lento la escena, es momento de ir comprimiendo, de ir compactando objetos, ¿ok? Entonces, ahora, desde el layer de columnas, voy a crear un plano. Este plano no va a tener ninguna gracia. ¿Ah? Dime. Ah, bueno, no lo destruí, nada más se los mostré. O sea, no lo hice. Lo selecciono y del plano de todos estos los pueden activar o desactivar. Pero si ustedes quisieran ya no tener que preocuparse o sea, ya no le van a mover nada, simplemente le dan clic derecho y convertir editable poly. Yo no lo voy a hacer, no lo hagan ahorita, no es necesario. Es una escena muy sencilla, no tiene necesidad de compactarlo todo, ¿ok? Entonces, otra vez, desde el panel de creación, ya saben, panel de creación, que es el primer panel, la primera bolita, vamos a crear un plano que va a ser nada más el piso, ¿ok? Este no tiene ninguna medida en general, simplemente que ocupe más allá del espacio de la planta, ¿ok? Desde una vista de top lo creamos, ¿ok? Recuerden que para pasarnos a una vista de top, presionamos la letra T y nos pasamos a una vista desde arriba. Si la retícula les estorba, recuerden que con la letra G la desactivan o la vuelven a activar y creamos un plano que va a abarcar todo esto, ¿ok? Ahí no tiene ninguna medida, simplemente es el piso que va a evitar que se nos meta luz por abajo.
Ese no tiene ninguna medida en específico ni nada, ese se queda así tal cual, ¿ok? Para el techo, para lo que va a ser el plafón o el techo, vamos a crear una cajita o otro plano, perdón, en este caso es otro plano, puede ser una caja o un plano. Vamos a crear un plano, pero este sí, ahí sí no queremos que se vaya más allá de los límites. Entonces vamos a activar, recuerden, vamos a activar el Snap y el Snap 2.5. Si aquí dice 3 o dice 2, le dan clic sostenido y seleccionan el que dice 2.5. ¿Ok? Si dice 2 o si dice 3, le dan clic sostenido y le dicen que queremos usar el 2.5. ¿Ok? Y el plano, como se ve aquí, va a ir de esquina a esquina. ¿Ok? Como tenemos el Snap activado, pues lo vamos a poder crear sin mayor problema. ¿Ok? Es un plano que abarca de lado a lado. Recuerden que en cualquier momento, aunque yo esté en una vista de top, si presiono la tecla Alt sostenida, scroll del mouse sostenido y muevo el ratón, puedo pasarme a una vista en 3D. ¿Ok? Entonces, ese plano que creamos, que es el plafón, pues como usamos el 2.5D, siempre se va a crear en el nivel 00 o en el nivel Z en 0. ¿Ok? Necesitamos levantarlo. ¿Cómo lo levantamos? Lo seleccionamos y le decimos que en Z va a estar a 250. O damos clic derecho en la opción de mover y le decimos que en Z va a estar en 250. Cualquiera de las dos es válida. Ya sea que yo le diga desde aquí o le voy a dar control Z o desde la parte de abajo, desde aquí, yo le diga que va a 250. Salud. ¿Ok? Este es un plano tal cual, pero pues necesitamos darle una extrusión. ¿Cómo lo hacemos? Le aplicamos un modificador de extrude que va a tener un valor. En este caso yo le puse 30 centímetros, pero el valor es irrelevante. Podría ser 10 centímetros, lo de una losa, pues podría ser 40, no importa, simplemente es para que tenga un grosor, ¿ok? Le voy a decir que va a ser una extrusión. Aquí depende de la versión. En esta no me deja ponerle el modificador de extrude. A ustedes puede que les deje, puede que no. ¿Ok? No pasa nada. Lo vamos a hacer de otra manera, que es exactamente, digamos que lo mismo. ¿Ok? Que es desde la vista de top. No voy a crear un plano, sino que me voy a mover al que sigue, que es el de las formas, y voy a crear un rectángulo. ¿Ok? Es un rectángulo. Es exactamente lo mismo. Voy a crear un rectángulo que va de esquina a esquina. Y a las splines siempre nos va a dejar ponerle una extrusión. ¿Ok? Si al colocar el plano no les deja aplicarle una extrusión, no pasa nada. En este caso, otra vez, me voy a la opción de la derecha, no en el de los volúmenes, sino el de las formas, y voy a crear un rectángulo de esquina a esquina. Y hago exactamente lo mismo. Ese rectángulo va a tener una altura de 250. Va a tener una altura de 250. Y va a tener una extrusión, aquí ya me debe de aparecer la opción, una extrusión de 30 centímetros. ¿Ok? Ajá. Sí, tienen que eliminar el otro plano. Lo pueden dejar ahí porque también lo vamos a ocupar. O sea, lo vamos a ocupar ese plano para otra cosa si no. O lo borran y crean el rectángulo. ¿Ok? Pero es lo mismo, ¿ok? Como les digo, hay diferentes maneras de hacer lo mismo, de llegar a lo mismo.
En este caso, el plano no me dejó, creé un rectángulo y le apliqué la extrusión, ¿ok? También podría haber dejado el plano, aplicarle un Edit Poly y en el Edit Poly extruir los polígonos, ¿ok? Es exactamente lo mismo. El chiste es llegar a que esto tenga un volumen. En este caso, nuevamente recuerden que desde el panel de modificación, si ustedes le presionan aquí, desde el panel de modificación, ustedes pueden cambiarle el nombre y pueden cambiar el color de los objetos. No son materiales, son colores, ¿ok? Los materiales vienen más adelante. Pero en este caso pueden ponerle unos colores que no sean tan chillantes como los que trae desde AutoCAD, unos más ligeritos, unos grises, unos blancos, unos más cremitas. Y es buena práctica, es muy buena práctica, y lo van a ver ahorita, ir nombrando sus objetos, ¿ok? Este no se va a llamar caja, ni se va a llamar plano. Este se debería de llamar losa, plafón, techo. Los muros no se deberían llamar spline, se deben llamar muros, etcétera, etcétera, ¿ok? En el panel de modificación es donde hacemos eso. Le cambiamos el nombre y le cambiamos el color, ¿ok? Eso es solo un color, no es un material. En este caso, pues le quito ese morado. Le pongo ese color cremita. No quiero que se llame rectángulo, se va a llamar losa. Ok, lo mismo con los muros. Estos muros no se llama polilínea, se van a llamar muros. Y van a tener un color igual cremita. Este azul del piso lo puedo dejar y lo voy a llamar tierra, o sea, porque va a ser como la tierra, no es el piso viene después. Este más va a ser la tierra. Y así con todos sus objetos, ¿ok? Es buena práctica que le pongan los nombres para que sean identificables por lo que vamos a hacer en unos pasos más, ¿ok? Ahora, vamos a hacer algo para poder ver lo que pasa dentro de esta recámara. Ahorita digamos que tendríamos que estar activando o desactivando el shading, y a veces pues empieza a haber muchas líneas pues, por ser un ambiente 3D, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer estas líneas transparentes, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, con nuestro Edit Poly, con el Edit Poly de los muros, voy a seleccionar con la opción de polígono. Ya saben, Edit Poly, polígonos activados. Voy a seleccionar todos estos, digamos que están viendo o que quiero que sean transparentes, ¿ok? No los voy a borrar, simplemente quiero que sean transparentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues los voy a seleccionar con control. ¿Ok? Y vamos a darle a este botoncito que dice flip. ¿Ok? ¿Qué hace eso? Literalmente como si fuera un guante, los va a voltear. Y los vamos a ver de un color negro. ¿Ok? Se van a ver de un color negro. ¿Qué es lo que pasa? En 3D Max y en muchos programas de 3D hay un concepto que se llama las normales, ¿ok? Las normales, para que sea fácil de entender, digamos que es la cara positiva de una geometría, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque la cara positiva es la que puede generar el cálculo de iluminación. Si tenemos normales que las normales que están volteadas, es muy probable que haya errores al momento de renderizar. En este caso, como el render es hacia adentro, hacia el interior, no me importa que hacia afuera queden esas caras negativas, ¿ok? Pero, ¿cuál es la ventaja que podemos hacer? Que le vamos a dar clic derecho a ese objeto, le vamos a dar clic derecho a los muros y le vamos a decir que vamos a cambiar sus propiedades de objeto. Primero desactivo la selección de polígono
Desactívenla siempre. Propiedades de objeto. Y voy a palomear esta casilla que dice Backface Cool. ¿Qué es lo que va a hacer? Que todas en ese objeto, las normales negativas, las que sean negras, se van a ver transparentes. ¿Ok? Van a ser translúcidas. Le digo Backface Cool, le digo OK. Y desaparecen. ¿Ok? Object Properties, Backface Cool y esas... Ojo, no se borraron, no se borraron, son transparentes. Si ustedes mueven, si yo muevo la vista, vean que como por dentro es una cara positiva, sí la puedo ver. Pero al verla por fuera, ya se vuelve transparente y esto me permite pues mover cosas dentro de la habitación sin tener que ocultar o apagar el shading. Entonces nada más es para poder ver a través. En cualquier momento pueden desactivar el Backface Cool y van a volver a ver las caras. Pueden volver a darle flip a los muros y las normales van a estar correctas. Pero en este caso, como otra vez es un render interior, pues no me importa mucho, ¿ok? Ahora, digamos que ese es el volumen general, ¿ok? Abran su navegador, a ver si pueden, y busquen esta palabra que se llama Floor Generator, y les debe arrojar esta página que se llama cg-source.com /Floor Generator, ¿ok? Eso es un plugin, no sé si yo ya lo tengo instalado, si no ahorita lo descargo. Busquen Sí, yo ya lo tengo instalado, pero bueno. Se llama Floor Generator, descárguenlo. Instálenlo. Simplemente tienen que crear una cuenta y con eso descargan la versión gratuita. Hay una versión de paga y una versión gratuita. La versión gratuita simplemente es suficiente para lo que vamos a hacer, ¿ok? Esto ya lo van a tener que hacer en su casa, bueno, porque lo van a descargar, lo tienen que instalar. Bien importante, instalen la versión que corresponde a su versión de 3D Max, ¿ok? Les va a bajar un archivo comprimido, lo tienen que descomprimir y allá adentro va a decir Floor Generator para 3D Max 2022, 2024, el que sea que estén usando, ¿ok? Instalen el que corresponde a su 3D Max, ¿ok? Esto no lo van a hacer ustedes porque no tienen instalado el plugin, pero simplemente les explico de qué va, ¿ok? ¿De qué va? Hay muchas maneras, así como hay modificadores, hay plugins que ya hacen cosas para modelar las cosas de manera más rápida y sencilla, y este es uno de esos plugins, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un plano, al interior de esta recámara y le voy a aplicar ese modificador. Al instalar ese plugin, se crea un modificador. Les digo, ustedes no van a poder hacer esto porque lo tienen que instalar, pero síganme, bueno, vean cómo se aplica esto. Voy a crear un plano que abarque el interior de la recámara, ¿ok? Ahí está el plano que está en el interior de la recámara y le voy a aplicar el modificador que se llama Floor Generator, ¿ok? Y vean que en este momento se crean unas tablas. ¿Qué es lo que hace ese plugin que crea un modificador? Aquí, como pueden ver en las previos, les crea este tipo de pisos de manera automática. A partir de un plano, crea este tipo de pisos, ¿ok? La versión de paga crea a todos. La versión gratuita, que es la que vamos a ocupar, solamente crea estos pisos, digamos que de tablas, o pueden ser incluso tabiques, pero en este caso como tablas de madera, ¿ok? Ya aquí, por ejemplo, tiene varias opciones.
Aquí te dice de qué tamaño es la tabla que se está generando ese piso. En este caso, pues podemos configurar lo que queremos. En este caso yo le estoy diciendo que es una tabla de 120 centímetros por 15 centímetros. Y aquí le pueden decir cuánto se desfasan las tablas, un 20%, un 50%. Aquí le pongo el tamaño de la tabla de 120 por 15. Le dejo por defecto el de 20% de desfase. En este caso tiene dos opciones, que crea una extrusión y un bevel o un chaflán. Se le desactiva el chaflán porque es un chaflán, la verdad, bastante feíto el que crea. Me voy a acercar para que lo vean. Crea ese chaflán muy recto. En realidad no me interesa que tenga ese chaflán, se lo voy a quitar para que sean tablas planas. Y la extrusión por defecto, es lo que les digo, el valor es 1 centímetro, porque la unidad que tenemos es de 1 centímetro, ¿ok? Si tuvieran su 3D Max configurado en metros, la extrusión sería de 1 metro. Entonces, en este caso, dependiendo de cómo sea el modelo, podemos ver que incluso hay un pequeño desfase o ya esto es ponerse muy exquisitos, muy exquisitas, pero vean que aquí hay una tabla que no entra totalmente a la perfección. En este caso, bueno, yo para ajustarlo, le hice un offset en Y de 3 centímetros. Puede ser que sea más o puede ser que sea menos, depende del modelo, depende de muchas cosas. A veces es más, a veces es menos, a veces no es necesario. Pero en este caso voy a hacer un offset en Y. De 3 centímetros para ver más o menos. En este caso creo que necesito más. Tengo que ver cómo va el ajuste, si lo dejo en 0. Como quiero que las tablas se vean enteras de acá arriba, en mi ejemplo era en 3, pero aquí va a tener que ser más. Le pongo 10 y no, 12, ahí apareció la tabla, en 11, en 10. En este caso necesito moverlo 10 para que aparezca una tabla completa allá arriba, ¿ok? Esta es una manera súper rápida de crear este tipo de pisos, pero no solo sirve para pisos. Se puede crear muros de tabique de esta manera, se pueden crear muros de tabique, le decimos que en vez de que sea una tabla de 1 centímetro, va a ser una tabla de 6, le ponemos las medidas de un tabique y crea un muro de tabique, así de manera rápida, ¿ok? Pero es para ese tipo de cosas, ¿ok? Y a además del Floor Generator, le voy a aplicar un modificador de chaflán de 0.5, ¿ok? Que ahora sí va a crear un chaflancito con mucho más bonito que el que viene por defecto o el que te aplica por defecto. Un chaflán de 0.5, ¿ok? Como les digo, esta parte, pues, como no la tienen instalada, no pasa nada, nada más vean cómo se aplica. Lo que sí es bien importante es esto. Este modificador y este plugin, al momento de crear las tablas, en este caso creó una extrusión de 1 centímetro. Si ustedes le pusieron que querían que las tablas no fueran de 1 centímetro, sino que fueran de 2 o de 5 o de 10 o de lo que sea que le hayan puesto, en este caso aquí dice que la extrusión es de 1 centímetro, aquí podrían ponerle 2, 3, 5, 10, de lo que quieran que sea la extrusión de las tablas. Hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque esa extrusión se genera a partir del nivel en Z de 0, va hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que nosotros pongamos, ya ahorita los muebles, lo que pongamos ahí va a estar hundido o va a estar incrustado en el piso y se puede ver raro. Entonces tenemos que levantarlo, esa extrusión, en este caso 1 centímetro. Tenemos que levantarlo para que quede sobre el piso, ¿ok? Si no va a quedar enterrado, va a quedar ahogado en el piso.
Es una consideración muy importante. ¿Qué es lo que pueden hacer para evitar esto también? Esto es una cosa. Pueden ir subiendo los muebles o pueden bajar el piso y el panel y el plano de tierra a -1. Bajarlo a -1 para que esté, digamos, a nivel 0,0. Esa es otra manera de hacerlo. Pero bueno, ahorita vamos a pensar en eso, que 1 centímetro no es mucho. Si algo queda enterrado 1 centímetro, realmente no se va a notar tanto ya a la hora de hacer el render, pero es una consideración importante, ¿ok? Voy a darle salvar para ir salvando esto. Ya se descargó, ya se instaló. A veces es necesario reiniciar 3D Max. Si no les aparece a la primera, es probable que tengan que cerrar 3D Max y volverlo a abrir, ¿okay? Para que les aparezca en la lista de modificadores. Es un modificador que está en la letra F y dice el Floor Generator. Si no les aparece, es muy probable que tengan que reiniciar 3D Max, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sí podemos ir haciendo? Porque esto sí lo tiene 3D Max. Voy a apagar mi piso. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner piso, así tal cual. Como les digo, es buena práctica ir nombrando las cosas. Este se llama piso y lo voy a apagar. Desde mi cuadro de layers lo voy a apagar para no ver el piso, ¿ok? Para verlo como ustedes lo están viendo y para que no me estorbe tanta cosa, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde el panel de layers voy a activar, ahora me voy a pasar, digo, no es necesario que se pasen, pueden hacerlo todo en la misma capa. Ya saben que a mí me gusta ordenar las cosas, pero me voy a mover a la capa de auxiliar. Desde el cuadro de layers me voy a mover a la capa de auxiliar. Cuadro de layers, me muevo a la capa de auxiliar y le cierro, ¿ok? Vista de top con F, con la letra T, ¿ok? Y voy a crear una spline. Voy a crear desde el panel de creación. Panel de creación, splines y una línea, ¿ok? Aquí cuando creamos líneas en 3D Max, digamos que solo creamos polilíneas, ¿ok? Si yo le doy clic en varios puntos, esto es un solo objeto, que es una polilínea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual tengo que tener mi Snap 2.5 activado. Snap 2.5 activado. Y voy a crear una polilínea o una línea que vaya pues alrededor de esta recámara, ¿ok? No importa si les quedan líneas como esta que de repente se hacen medio curvas, no importa, ¿ok? Eso se puede arreglar bien fácil, pero sí es importante que tengamos una polilínea que vaya de cada uno de estos puntos, ¿ok? Con Escape se termina la creación de la polilínea o de la línea. Y así como los polígonos tienen varias opciones, una spline o una línea tiene varias opciones. Tiene vértices, tiene segmentos y tiene la línea completa. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar todos los vértices de esa línea. Voy a seleccionar todos los vértices de esa línea. Lo agarro parejo todos los vértices. Y cuando seleccionan todos los vértices, le van a dar clic derecho
y le van a decir que todos esos nodos son esquinas. ¿Ok? Hay varias opciones, esquinas en Bézier, que sea smooth, que sea suave, pero le van a decir que sea esquinas y en ese momento les va a quitar cualquier línea curva que tengan. Todo se va a volver recto. Por eso les digo que no importa, lo importante es conectar nada más y darle, seleccionar todos los vértices y decirle que todas son esquinas. Seleccionan todos los vértices, le dan clic derecho y le dicen que todos son esquinas. En ese momento van a desaparecer cualquier línea curva que hayan generado. Le dicen que son esquinas y en ese momento desaparecen todas esas líneas curvas. ¿Ok? Si gustan, por ejemplo, aquí me quedó chuequita esa, no agarró en la esquina, no pasa nada. Puedo únicamente agarrar este nodo y moverlo manualmente a donde debe de ir y hacer los ajustes que tuviera que hacer si fuera necesario. Ok, creo que solo ese nodo estaba fuera y este no llegaba. Digo, si llega o no llega, pues realmente no me importa. Pero pues para que quede ahí exacto, vamos a decirle que llegó ahí, ¿ok? Recuerden desactivar la selección. Si ya dejaron de seleccionar vértices, desactiven el botón de selección de vértices para que no les genere errores. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el zoclo de esa recámara. ¿Ok? En el plano de AutoCAD que importaron, si se acercan ahí donde está cerca la escala humana, aquí, ahí está el perfil del zoclo. Es este pequeño perfil, que incluso lo podemos mover por acá. ¿Okay? Es un spline. Vean que es un zoclo muy sencillito, pero ya viene dibujado desde AutoCAD como una polilínea. ¿Ok? Eso es lo importante, que viene desde AutoCAD dibujado como una polilínea. ¿Ok? Lo pueden dibujar en 3D Max también, pero pues es más rápido desde AutoCAD. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este es otro modificador bien común en 3D Max que se llama Sweep. ¿Ok? Este se aplica sobre un spline, sobre una línea. Ustedes a la línea que acabamos de crear para el zoclo le aplicamos el modificador que dice Sweep. S-W-E-E-P. Como su nombre lo indica, que es como barrer, sweep, barre una polilínea con una forma que nosotros le indiquemos. ¿Ok? Por defecto, trae aquí algunas opciones. Por ejemplo, le pueden decir que es un ángulo, que es una circunferencia, que es una viga, o sea, una viga en I. También sirve muy rápido para hacer ese tipo de cosas. Vean que tiene aquí una barra, o un canal C, o una T, o un tubo, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero también hay una opción donde le decimos que podemos ocupar un perfil propio, ¿ok? Le dicen que van a usar un perfil propio, le dicen que lo van a seleccionar y seleccionamos esta línea que traemos desde AutoCAD, esta polilínea. Le decimos que vamos a seleccionar un custom y va a ser este de aquí. Y ese panel es el que me va a crear ese perfil a todo lo largo de la polilínea. ¿Ok? Ahora, puede ser que no esté aplicado correctamente. Ya aquí depende de cómo esté el modelo, depende de qué opciones tenga. A veces es necesario hacerles algunos ajustes. Me voy a mover a una vista de front. Y en este caso, el perfil no me lo está haciendo hacia adentro. ¿Okay? Primero, pues tendría que estar elevado sobre Z. Tiene que estar sobre Z en 1 centímetro. Para que se haga correctamente. Tendría que ser al interior. ¿Ok?
y vamos a ver si lo espejeamos. Ok. Ok. En el ejemplo era con la opción de este botoncito de la izquierda que lo alinea abajo a la izquierda, pero ahorita en este caso lo tuve que alinear abajo a la derecha. Lo tuve que alinear abajo a la derecha para que quedara dentro del paño del muro. Y lo tuve que espejear en alguno de los planos. Esto depende, esto no va a ser siempre las mismas configuraciones. Dependerá de cada caso. A veces tendrán que espejearlo en alguno de los planos, en X y Z o en X y Y, y tendrán que cambiar la alineación. Esto depende del perfil que están usando. Como les digo, en el ejemplo este de la captura, solamente lo tuve que mover a una esquina y con eso se arregló. Ahorita, como le hice, tuve que espejearlo en X y Z y después mandarlo a la esquina inferior derecha. ¿Okay? Esto varía, esto depende de cada modelo, depende, no siempre lo va a hacer de la misma manera. ¿Okay? Pero finalmente lo que crea es ese zoclo a todo alrededor, ¿ok? Crea ese zoclo en todo a lo largo de esa spline. Sí, acuérdense, ya las modificaciones dependen de cada modelo, no siempre son las mismas, pero en lo que sí siempre es parejo es subirlo 1 centímetro, ¿ok? Para que quede sobre la extrusión de su piso. ¿Ok? Ahora, ¿ya descargaron los dos modelos que les puse ahí, el de cama y el de la silla? Les puse ahí dos modelos ahorita, denle F5 al aula virtual. Son dos que dicen cama king size y silla Ames, ¿ok? La cama, la silla, esta yo la descargué, es un modelo que está gratis en línea. Y la cama, esa la modelé, es una cama muy sencilla. Y la silla, esa no la modelé, es mucho más compleja. Pero está ahí en línea, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ahora importar, pero a diferencia de cuando importamos el archivo de AutoCAD que usamos la opción de Import, vamos a usar la opción de Merge. ¿Qué hace esta opción? Agarra un archivo de 3D Max y lo mezcla, por eso es Merge, porque los junta, es como insertar un bloque, pues, ¿no? Vamos a mezclar dos archivos de un archivo a otro, ¿ok? En este caso, pues voy a importar estos dos archivos. Depende qué archivo están importando. El de la cama, por ejemplo, pues trae ahí varios objetos. La base de la cama, el buró derecho, el buró izquierdo y el colchón, ¿ok? En la silla Ames también tiene varios objetos, ¿ok? Aquí pueden ver las opciones que tiene el archivo que quieren importar. Si quieren importar geometrías, formas, luces, cámaras, pues por defecto solo nos interesa las geometrías, ¿ok? Pero si el archivo tiene más cosas, aquí va a aparecer listado todo lo que trae el archivo, ¿ok? En este caso, pues son archivos que ya están limpios, entonces solo hay geometría, pero pueden traer más cosas. Cuando ustedes importan, esto es igual. Estos archivos están creados en centímetros, ya los revisé yo, están bien, pero a veces si el archivo que están importando está en otras unidades, puede que se vean muy grandes o muy pequeños, entonces pues hay que tener cuidado cuando estamos colocando, ¿ok? Cuando ustedes importan un objeto o otro modelo, se va a importar en las mismas coordenadas del archivo original, ¿ok? Si en el archivo original están en el 00, van a aparecer justo ahí en la intersección del cruce de ejes, pero pues depende de cada modelo, ¿ok? Le voy a dar archivo, importar, merge, y voy a buscar esos archivos. Ok, modelo interior. Ahí está la cama y la silla. Ok. Selecciono todo lo quiero importar, le digo que sí. Y ya está ahí importado, ok. En este caso, pues se modeló cerca del origen, por eso aparece ahí cerca del origen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo vamos a mover más o menos aquí cerquita de
de la posición donde debe estar la cama. Esto no tiene mayor ciencia más que moverlo. Simplemente lo voy a mover. Voy a desactivar el snap para nada más ubicarlo ahí cerca. Bien importante, hay que subirlo 1 centímetro sobre, pues subirlo. En este caso, pues lo voy a mover 1 centímetro sobre el eje Y en offset para que quede a 1 centímetro arriba. Ok. Y voy a importar el archivo de el sillón. Igual tiene muchos más objetos. Simplemente sé que todas son geometrías, todas las necesito. Entonces voy a seleccionar todo y lo voy a mezclar. Y ya está creado aquí. Bueno, ya no está creado, está importado, perdón. Lo voy a mover a su posición. Lo voy a rotar. Voy a rotar a la posición deseada. Ok. Y desde una vista de frente, de front, de F, lo voy a subir 1 centímetro en Y para que quede arribita del piso. Ok. Entonces simplemente, si ya tenemos los modelos de los muebles, simplemente los mezclamos, hacemos un merge. Y los podemos colocar. Ahorita el que me importa que metan a la escena es la cama. ¿Okay? Ese sí es el que me importa que metan a la cama. El del sillón puede no. Bueno, cualquiera de los dos es lo mismo. Con que tengamos uno podemos hacer lo siguiente, ¿ok? Ahora, si así lo desean, estos tienen varios objetos, ¿ok? Están formados por varios objetos. Si lo desean, pueden crear grupos, pueden, así como en cualquier programa de diseño, pueden agrupar cosas. En este caso seleccionan las cosas que quieran y pueden crear un grupo. Pueden crear un grupo y llamarle ese grupo cama o llamarle sillón para mover todo de un solo objeto, ¿ok? Si lo desean, si no, no pasa nada. Ojo, cuando crean un grupo de objetos, si ustedes aplican un material, se va a aplicar a todo el grupo. Si quieren seleccionar de manera muy particular las cosas dentro del grupo, una de dos, o lo desagrupan o lo abren temporalmente. Esa es la ventaja en 3D Max al crear grupos. Ustedes crean un grupo, pero no lo tienen que romper o desagrupar. Pueden abrirlo temporalmente, seleccionar las cosas dentro del grupo y después lo vuelven a cerrar y quedan las cosas agrupadas, ¿ok? Eso es para poder mover las cosas de manera más rápida cuando importamos o tenemos cosas más complejas. Podemos crear grupos y se hace mucho más rápido. ¿Ya pudieron importar la cama? Con la cama es suficiente. Ok, porque lo que sigue va a poner a prueba sus computadoras. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una tela. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde la vista de top, antes de continuar, perdón, me voy a pasar a la capa de mobiliario porque pues estoy poniendo muebles y decoración. Me voy a seleccionar la capa de mobiliario. Les digo, yo lo hago así, puede no hacerlo así, ¿eh? Voy a crear un plano, ¿ok? Voy a crear un plano. El tamaño pues realmente no importa mucho. Simplemente importa que sea pues un tamaño amplio, en este caso como si fuera pues el tamaño de una cobija, de una frazada, de algo que ver sobre la cama, ¿ok? En este caso de 160 por 280 centímetros, puede ser más grande, puede ser un poco más pequeña, no importa, ¿ok? Voy a crear ese plano. Voy a crear ese plano. De 160 por 280 o 300. Pero, ojo, esto sí es bien importante. Tiene que tener muchos segmentos. Tiene que tener muchos segmentos. Por defecto aquí hay 4. Le voy a poner más. Le voy a poner 60, 70,
más segmentos, ¿ok? Necesitamos que tenga muchas subdivisiones, ¿ok? No puede ser nada más 4 porque no va a funcionar lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, voy a crear un plano. Como les digo, el tamaño pues puede ser aleatorio o más o menos el tamaño de una colcha, de una cobija. Pero lo que es bien importante es los segmentos, ¿ok? Va a ser de 60 por 60. Y voy a volver a prender mi piso de madera que lo tenía apagado. Que no sé en dónde quedó, ahorita lo encuentro. Aquí está el piso, ¿ok? Entonces yo tengo este plano. Bien importante, lo voy a mover, ahí no me importa la altura, no importa la altura, simplemente tiene que estar arriba de la cama, ¿ok? Tiene que estar arriba de la cama. Y va a estar ligeramente giradito, ¿ok? Va a tener un pequeño giro. Y más o menos va a estar por ahí, ¿ok? Pueden dejarlo derecho, no importa, simplemente lo estoy acomodando, ¿ok? Pero bien importante, eso sí es súper indispensable que ese plano esté arriba de la cama, ¿ok? Ahora, bien importante, pónganle un nombre. Es lo que les digo, es bien importante tener el nombre, los objetos con nombre. No se va a llamar plano, se va a llamar tela, frazada, cobija, como le quieran llamar. En este caso le vamos a poner tela. Y se va a aplicar un modificador que se llama Cloth, que es un modificador para crear tela. ¿Qué hace este modificador? Por eso les digo que va a poner a prueba sus computadoras. Este modificador lo que hace es que simula física de tela, ¿okay? Crea una simulación de física y entonces pues necesitamos configurar ciertos parámetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues por defecto está agregado aquí el objeto al que le aplicamos el modificador, que se llama tela. Le vamos a decir que vamos a agregar objetos. ¿Qué objetos vamos a agregar? Pues tenemos que agregarles los objetos contra los que esa tela va a chocar, ¿ok? No es necesario agregar todos los objetos, simplemente los objetos contra los que la tela va a chocar. En este caso, le vamos a decir que vamos a agregar objetos desde el modificador de Cloth. Vamos a darle clic en propiedades de objeto, Object Properties. ¿Okay? Este Object Properties va a abrir esta ventana donde ya va a estar agregada la tela, porque es sobre la que estamos trabajando, y le vamos a agregar más objetos. ¿Qué objetos? La base, el colchón, el piso. Por eso es importante ponerle nombres a las cosas, porque si ustedes ven el listado de objetos, aquí hay una que dice línea, 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 rectángulo, spline. Es un listado enorme. Y para encontrar las cosas, pues puede ser complicado. Entonces, por eso es recomendable que sus objetos tengan un nombre, ¿ok? En este caso, pues voy a agregar la cama, el colchón, sobre los que va a hacer contacto, el colchón, la base de la cama, el piso, ok, ya los tengo aquí. Base, cama, colchón. Base, cama, colchón, piso. Si quieren agregar, si está muy cercano a los burós, agreguen los burós.
Todos los objetos contra los que va a chocar esa tela los tienen que agregar, ¿ok? Otra vez, por eso es buena práctica ir nombrando sus objetos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de este mismo panel de propiedades de objetos, tenemos que decirle que unas cosas son objetos de colisión y otras cosas se comportan como tela, ¿ok? Entonces, estas tres opciones, o estas tres cosas, que es la base, el colchón y el piso, estas tres cosas son objetos de colisión. Son objetos contra los que va a chocar la tela, ¿ok? Y la tela, solamente la tela solita, solamente la tela, esta tela es cloth, ¿ok? Va a ser un objeto que se va a comportar como una tela. Aquí tiene varios presets. El más común para el que se hacen estas simulaciones es el de algodón, ¿ok? Hay satín, hay seda, trae una lista ahí de varias telas. El más común es el de algodón, ¿ok? Pero pueden probar con otras. Le voy a decir que esto es algodón, ¿ok? Vean que ahí trae franela, cashmere, etcétera, etcétera. Trae seda, pero yo voy a agregar el de algodón, es el común. Y le decimos que ok. ¿Vale? Antes de continuar, salven su modelo por cualquier cosa, denle salvar, ¿ok? Antes de proseguir, denle salvar. Y ahora sí, le van a dar al botón, ya que salvaron y ya terminó de salvar, van a presionar este botón que dice simular local, ¿ok? Y en ese momento va a suceder que la tela va a simular que cae sobre los objetos que le decimos que va a colisionar. Está simulando física, por eso les digo que salven antes, porque puede trabar sus computadores. ¿Ok? Entonces, esto está simulando física hasta que ustedes no quiten o no desactiven la simulación local, está generando esa física, ¿ok? Hasta que no lo desactiven. Si no les gusta cómo cae la tela, cómo se ve, pueden darle en reset. Si no les gusta, pueden decirle que reset state y va a regresar la tela arriba. La pueden mover, la pueden hacer girarla o para que caiga de una manera diferente. Voy a hacer reset state y otra vez lo puedo volver a simular. Y si ustedes incluso dan clics sostenidos y arrastran, vean que yo puedo como jalar la tela, como si la estuviera jalando. Y eso crea arrugas adicionales. Obviamente lo hace lento porque está simulando física. Por eso les digo que esto pone a prueba sus computadoras. A veces puede suceder como está pasando aquí, que se alcanza a visualizar los bordes de esas esquinas. ¿Por qué? Porque es un plano, digamos que es una hoja de papel, no tiene un grosor, que se está comportando como una tela. No pasa nada, ahorita lo vamos a dejar así. Si ya les gusta, simplemente le dicen que termine de hacer la simulación y pues eso ya queda ahí como una tela, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a suavizar suavizar todavía más el modelo. Le vamos a aplicar un modificador que se llama Turbo Smooth. Ese modificador lo que hace es que subdivide y crea todavía muchas más divisiones a una geometría, ¿ok? Y la suaviza todavía más. Ajá. Ojo. Las opciones del Turbo Smooth simplemente es que solamente déjenlo en 1. Ajá. Ok, entonces el Turbo Smooth lo que hace es que subdivide y suaviza geometrías. Ok, ahora encima del Turbo Smooth le voy a aplicar otro modificador que se llama Shell, que es una cáscara. Como les dije, esta simulación este plano es una hoja de papel, no tiene ningún grosor. Entonces yo necesito darle un pequeñño grosor porque es una tela. Y ese grosor pues va a ser muy poquito, va a ser de medio centímetro. Puede ser de más, yo le voy a decir que es de medio centímetro. Pero vean que ahora sí ya tengo ahí una tela
que cae sobre mi cama. ¿Ok? Para cerrar, vamos a hacer otra simulación, pero ahora vamos a hacer, no sé por qué le dejé mesa, vamos a hacer una almohada. ¿Ok? Vamos a crear una cajita de más o menos de 42 por 84. Voy a crear una caja, más o menos ahí donde iría una almohada, de 42 por 84 por 2 centímetros de grosor. ¿Ok? Con 20 segmentos y 2 de altura. ¿Ok? 20, 20 y 2. ¿Ok? Y las voy ahí no sé por qué no le ajusté ese texto, perdón, lo voy a ajustar para que diga lo correcto la presentación. Voy a hacer una copia. Este se va a llamar almohada 01. Y este objeto pues se va a llamar almohada 02, ¿ok? Al igual que con la tela, esto debe estar sobre la cama, ¿ok? Debe estar arribita de la cama, más o menos arribita, ¿ok? Y lo mismo, vamos a activarle el modificador de cloud. Vamos a activarle el modificador de cloud. Vamos a agregar las dos almohadas, ¿ok? Las dos almohadas y va a chocar estas almohadas chocan contra el colchón y contra la base. Entonces igual chocan contra la base y contra el colchón, ¿ok? Base y colchón, ¿ok? Va a ser lo mismo, base y colchón son objetos de colisión. Base y colchón son objetos de colisión. ¿Ok? Y la almohada o las almohadas, esta lo podemos dejar sin ningún preset, no necesitamos que se comporte como nada, simplemente que se comporte como una ropa. Pero bien importante, le vamos a aplicar presión. Le vamos a aplicar presión de más o menos 30 o 35. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esa presión le estamos metiendo aire. Literalmente le estamos metiendo aire. Acuérdense que estos son simulaciones de física. ¿Ok? Al momento de que le demos simular local, esas almohaditas se inflan y caen en el colchón. ¿Ok? Entonces lo que hicimos, le metimos presión y le decimos que va a colisionar con esto. ¿Ok? Entonces a veces las almohadas se pueden modelar a partir de cajas, pero esta es una manera más rápida y que se ven mejor modeladas, igual que las telas. ¿Ok? Pero como les digo, estamos haciendo simulaciones de física. Entonces, pues sí es más complejo, ¿vale? Aquí en este ejemplo, por ejemplo, incluso puede haber una tercera almohadita. Si yo quisiera crear una tercera almohada, creo otra caja. Igual de 41 por 82, no me acuerdo las medidas, más o menos. De 2. La levanto. En este caso, esta almohadita va a chocar contra las otras almohadas. Esta va a ser la almohada 3. Y lo mismo, le podemos aplicar su modificador de cloud.
Esta va a chocar contra las otras dos almohadas y contra el colchón. Choca contra estos tres, o sea, colisiona. Y esta va a tener una presión de 35. Y lo mismo. Crea y cae. En este caso hay que moverla un poquito más abajo porque cuando choca se está deslizando mucho y quiero que se recarguen las otras. Entonces voy a resetearlo. La voy a bajar un poquito para que no caiga tan brusca. Se sigue cayendo demasiado. Más o menos ahí anda cayendo, pero bueno. El chiste es lograr que más o menos haga esto, que está cayendo sobre las otras dos almohadas, si no, no pasa nada. ¿Ok? El siguiente jueves vamos a terminar de modelar estas cositas que nos faltan, que son unos jarroncitos, y vamos a empezar a iluminar, ¿ok?